fue formado directamente por el FBI en los Estados Unidos. Ha tenido en sus manos la negociación de la vida de seres humanos. Lo que pasa es que las negociaciones con la pareja son mucho más complicadas que con cualquier secuestrador. Debe ser duro de repente despertar y darte cuenta que te casaste con alguien que no conocías y decir, ¿y ahora qué hago? Nadie nos casamos con la persona que queremos casarnos. Nosotros somos quienes somos cuando creemos que nadie nos ve. Cuando estamos en ese modo no vamos a ganar ninguna negociación. En el trabajo, con un cliente, con un compañero, con un socio, con la pareja menos. Las emociones duran no más de 90 segundos. El resto es que lo alimentamos nosotros. Hay partes de nuestro cuerpo que no pueden mentir. La presentadora le dice, ¿Did you keep the memory catcher? ¿Taste memory catcher? Y ella hace, no. Porque cuando te preguntan si tú has asesinado a una persona, tu reacción es una microexpresión de alegría. ¿Puedes hackear la mente de alguien para cambiar un no por un sí? Nunca prometas cuando estés muy alegre ni tomes decisiones cuando estés enfadado. La gente que tiene un gran ego es fácil de ser manejada. Había un papá que quería matar a su hijo. Oye, ¿por qué quiero matar a tu hijo? Y le dijo, porque soy católico y creo que mi hijo es el diablo. Te propongo algo. Le hacemos el exorcismo a tu hijo. Y si no le sacamos el demonio, lo ponemos entre los dos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La promesa de hoy es que vamos a aprender a leer a la gente y a ganar cualquier negociación, sea en la familia, con un cliente, con el jefe, con la pareja. Cómo leer a las personas y ganar las negociaciones. Nuestro invitado es una eminencia, fíjense. Él, para empezar, fue miembro durante 18 años de la UCO. Además, fue formado directamente por el FBI en los Estados Unidos. Ha sido acreditado por psicólogos prestigiados. Ha tenido en sus manos la negociación de la vida de seres humanos. Y ha ganado, obviamente. Si no, no lo tendríamos aquí. Juan Manuel García Pincho, que está con nosotros en el podcast. Muchas gracias. De España para el mundo. Eso es. Pues vamos al grano. Venga. ¿Qué te enseñó el FBI? ¿Qué aprendiste en el FBI que te gustaría que todos supiéramos? Pues mira, algo que nunca me hubiese esperado. Yo cuando llegué a formarme con ellos pensaba que me iban a enseñar estrategias, técnicas, trucos, y lo primero que me dijeron es lo más importante para cualquier tipo de negociación es saber escuchar. Y ahí me rompió los esquemas. Pero absolutamente, porque luego me di cuenta que tenían razón. No hay nada más efectivo en cualquier tipo de negociación, incluso para encontrar pareja, en una cita, que escuchar de manera física. ¿Y esto qué significa de manera física? Que no solamente tengo que escuchar, sino que la otra persona tiene que percibir que efectivamente te estoy escuchando. Si no lo percibe, es como si no escuchara. ¿Cómo haces físicamente que la otra persona entienda que estás escuchando? Pues, por ejemplo, asintiendo mientras estás hablando. Mueves la cabeza. Repitiendo algunas palabras de otra forma a las como lo has dicho tú, o sea, parafraseando. Tú me puedes contar, por ejemplo, que estás bebiendo mucha agua porque tienes mucha sed, y yo te puedo responder, bueno, es normal que bebas más agua cuando tienes sed. He dicho más o menos lo mismo, pero con mis propias palabras. Claro. Lo que significa para tu cerebro es que yo te he escuchado y además te he entendido. Y luego genero un silencio y tú continúas hablando. Claro, eso genera confianza. Absolutamente. O sea, lo peor que puedes hacer en una conversación de cualquier tipo es no poner atención y que la otra persona se dé cuenta que no estás poniendo atención. Absolutamente. Eso borra cualquier tipo de conexión entre dos personas y es lo peor que puede ocurrir, porque además nosotros para obtener cualquier tipo de negociación positiva necesitas confianza, y la confianza se genera inicialmente con la escucha. Si no hay escucha, no hay confianza, porque si tú ya inicialmente no te interesa lo que te estoy contando, pues ya... Que es contrario a lo que vemos en los debates políticos, sí, donde discuten y no se escuchan. Ni siquiera contestan a las preguntas que les dicen. Ni siquiera. Vamos, yo estoy harto de verlo, que te hacen una pregunta y dicen, la pregunta es muy importante, pero todavía más importante es, y dicen lo que ellos quieren. Sí, eso es una estrategia de comunicación clarísima, además que nosotros en negociaciones lo hacemos muchas veces, ¿no? Pero eso va generando desconfianza en la gente. Por Sí, eso claro. la clase política está muy desprestigiada. Absolutamente, sí, sí. O sea, creerle a un político del partido que sea, pues es todo un tema. Claro, porque además no son genuinos, no son auténticos. Entonces vemos estrategias. Yo no quiero ver estrategias, quiero ver a una persona genuina. Genuina. Eso es. Exactamente. Obviamente no estamos generalizando en todos los lugares del mundo. Sí hay políticos buenos y sí hay gente que tiene confianza. Sí. Pero así, brochazo gordo, la mayoría genera desconfianza. Muchas, sí. Entonces, más que decir, hay que enfocarnos en escuchar. Sí, siempre. Pero además de escuchar, como digo, de manera activa. O sea, necesitamos que físicamente tú lo notes. Y además tienes que generar ciertos silencios, tienes que generar cierta conexión entre las dos personas. Es decir, tenemos que escuchar con el cuerpo, no solamente con los oídos.
sino esa percepción de escucha tiene que ser regada con muchísimas cosas más, aparte de lo que es asentir o decir las últimas palabras. Es mucho más profundo que eso. ¿Qué otras cosas? Pues, por ejemplo, un parpadeo emocional, ¿no? Un parpadeo lento y suave, cuando en el momento adecuado indica que lo que acabas de decir para mí tiene un impacto emocional. Entonces, tú si me dices algo importante para ti y yo te respondo con un asentimiento y un parpadeo lento y suave, tú percibes que para mí también es importante y eso nos genera una conexión extra. Muy interesante. Sí. ¿Qué más? Cuando llega un momento en el que para tú asegurarte que lo has entendido bien a la otra persona, necesitas parar un momentito y decirle, discúlpame, a ver si te he entendido bien. Lo que me quieres decir es esto y esto, y te callas. Y en ese momento la otra persona te dice, sí, efectivamente. Entonces vuelves a generar un silencio y la otra persona necesita continuar y además con una conexión más profunda todavía porque se acaba de dar cuenta que la has escuchado, que la has entendido y que te preocupas por saber si la has entendido. Con lo cual todo fluye mucho más. Es verificar la información. Eso es. Que eso en la pareja sería maravilloso, porque cuando empiezas a pelearte con la pareja... Lo que pasa es que las negociaciones con la pareja son mucho más complicadas que con cualquier secuestrador. Ya te lo digo yo. Literalmente. Hay un componente que, aunque suene a chiste, mira, en las negociaciones que hacemos profesionales, cuando hablo de profesionales hablo de la policía y un secuestrador, al final es una negociación entre profesionales, no hay nada personal en la negociación. Tú me puedes llamar cualquier cosa, me puedes insultar, puedes hacer lo que quieras, pero no hay nada personal. En la familia sí lo hay. Claro. Y eso te toca el botón rojo. Y cuando te toca el botón rojo, los perfiles emocionales suben. Y cuando suben, el perfil racional baja. Y no tomas decisiones correctas. Entonces, sí, se toma todo personal. Ah, claro. Entonces lo que quieres decir es que bla, 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 bla. Pero además incluso nosotros podemos llegar a decir cosas que no sentimos. Y que en un momento determinado decimos, ¿pero por qué he dicho esto? Si no es verdad. Bueno, tiene su explicación. Es decir, nuestro cerebro funciona con 1,5 litros de sangre en estado normal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros discutimos con alguien, nos ponemos en modo amenaza. Y el cerebro no sabe si la amenaza es el león, que es real, o es un email que nos ha sacado de quicio, o es una discusión con nuestra pareja. La amenaza es exactamente la misma. Cuando hay una amenaza, lo que hace nuestro cerebro es repartir la sangre sobrante a las extremidades, para luchar o para huir. Entonces ese 1,5 litros, ¿vale?, que riega la parte, digamos, más racional para que todos nos entendamos del cerebro, que sería el neocórtex, etcétera, baja a solamente medio litro, que es el mínimo para que un cerebro pueda sobrevivir. ¿Qué es lo que ocurre? Que la parte racional no está trabajando. Está trabajando la parte más primitiva, la que reacciona. Entonces, a la hora de reaccionar, nos sometemos a un pesaje lógico aquello que decimos y, por tanto, son reacciones defensivas y nos arrepentimos luego de ello. Entonces, esto de la emoción sube, la inteligencia baja, no es solo emocionalmente, es biológicamente. Tengo menos sangre en el tanque. Sí, sí. O sea, soy menos inteligente. Claro. Sí, mira, es que además, mira, hay una publicación que me encanta que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y te explica un poco esto. Claro, las cebras lo que tienen es un cerebro que no tiene la parte racional que tenemos nosotros, que es la que nos somete al final al estrés crónico. Okay. La cebra corre cuando ve al león. Pero cuando el león ha enganchado a una cebra y se la está comiendo, las demás están tranquilas porque saben que el león ya no va a hacer nada más. Pero el ser humano que tiene una parte más de cerebro dice, ¿y si no le gusta esta cebra? ¿Y si se queda con hambre? ¿Y si? Y todo eso al final lo que nos genera es un estrés crónico. Incluso tú imagínate que en vez de cebras son seres humanos lo que caza el león. El león ha atrapado al último ser humano, el penúltimo que piensa. En la próxima, el último soy yo. Voy yo. Entonces el estrés es súper crónico. Deja de comer porque tiene que estar en alerta, deja de dormir porque tiene que estar en alerta. Y eso es al final lo que nos produce la parte lógica del cerebro. Por eso las úlceras las tenemos los seres humanos y no las cebras. Súper interesante. Eso es. Oye, a ver, tú has tenido que literalmente negociar con delincuentes, has tenido que negociar con gente que está a punto de suicidarse, que está amenazando. Sí. Tú eres ese que llaman en las películas, así como en La Casa de Papel, que llamaban al negociador. Eso es. Y llegaba el negociador y tú vas a hablar con ellos. Eso es. Entonces, para que hablen contigo, te tienes que ganar su confianza. Lo principal. Cuando nosotros llegamos a un sitio, no hay una persona, no hay un objeto, hay un cerebro que está fuera de control. Y lo primero que tengo que hacer es que aterrice hacia el control. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Dejando que pase el tiempo inicialmente. Lo primero que tienen que percibir es que estamos. Oye, me llamo Juan Manuel, vengo a ayudarte, aquí estoy para cuando lo necesites. Pero no echo más gasolina. Porque probablemente esa persona, me da igual si es un secuestrador o una persona que se quiere quitar la vida, estará en una situación donde cualquier estímulo que no le venga bien va a ser gasolina. Entonces yo lo que tengo que tratar es de generar silencios, generar simplemente la presencia para que su estado emocional vaya bajando. La neurociencia a día de hoy nos acredita que las emociones duran no más de 90 segundos. El resto es que lo alimentamos nosotros. Yo no puedo permitirme el lujo como negociador de alimentar yo un estado emocional que le puede costar la vida a alguien.
Por tanto, simplemente llego como si fuera una figura de ayuda, me ofrezco, y una vez que la otra persona ya ha bajado su perfil emocional y ha subido el lógico, ahí es cuando ya empezamos a hacer preguntas. Pero preguntas siempre, y esto es fundamental, esto es muy importante, preguntas abiertas que generen control en la otra persona, que tengan la percepción de control y sobre todo que no se sientan juzgadas. Yo no voy a decirte, pero hombre, ¿pero por qué haces esto? ¿Pero no ves que la vida es muy bonita? Porque él puede decir, será la tuya, porque yo no conozco qué le ha ocurrido a esta persona para estar en esa situación. Entonces tienes que hacerlo desde una perspectiva del cero juzgar, cero. Incluso validar el que está ahí. Que algunas veces suena raro, ¿no? ¿Cómo vas a validar a una persona que se va a quitar la vida? Pues a lo mejor sí, porque no sabemos qué le ha ocurrido. Y a lo mejor nosotros en las mismas circunstancias haríamos lo mismo. Como no lo sabemos, simplemente podemos decir, mira, no sé lo que te ha pasado, pero tiene que ser muy importante para que estés ahí. Claro, y ese es el error principal que cometemos cuando entramos en una discusión. Siempre. Que empezamos a agregarle gasolina al fuego. Siempre. Al llegar y alguien te dice algo emocional, alguien te insulta, tú insultas más todavía y tú sacas un rencor o algo del pasado. Eso es. Y le estamos echando gasolina al fuego pensando que vamos a apagar el fuego. Y todo lo contrario. Lo que hacemos es avivarlo. Entramos en un modo muy defensivo por parte de la otra persona, pero de ataque nuestro. Sí. Entonces nosotros ya no escuchamos para saber cómo se encuentra la persona, escuchamos para saber qué es lo que tengo que decir para irte más a ti. Es decir, es una escucha para atacar, no es una escucha para comprender. Y ese es el gran problema. O sea, por eso se enciende absolutamente todo. Y por eso no ganamos negociaciones. No ganamos ninguna. Cuando estamos en ese modo, no vamos a ganar ninguna negociación. Nunca. En el trabajo, con un cliente, con un compañero, con un socio, con la pareja menos, etc. Ahí lo que deberíamos hacer es aplazar lo máximo posible. Mira, hace poco vi un vídeo de una psicóloga que me pareció brillante, difícil, pero brillante, que le preguntaron, oye, ¿tú qué harías en medio de una discusión para no generar todavía una discusión más grande? Y dice yo lo que creo que deberíamos de decir es, estoy lo suficientemente enfadada como para no tomar ninguna decisión hasta mañana. Que la teoría es muy bonita. Ahora, en pleno auge, pues yo no sé si yo sería capaz de decir eso. Entiendo. Desde el punto de vista profesional, ¿cuál es el error que un agente del FBI no podría cometer? Un negociador como tú no puede cometer. ¿Qué error? Tratar de atribuir un comportamiento a una persona desde mi lógica, desde la mía. Y eso es un error que se suele cometer muchísimo. Y es un trabajo interior e interno que tenemos que hacer porque es difícil. Yo cuando llego a una negociación y veo a la persona y me cuentan un poco la historia y el por qué está allí, normalmente tratamos de justificarlo. Y tratamos de, pues de decidir si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Y el problema es que lo hacemos desde nuestra lógica, no lo hacemos desde la lógica de la otra persona. Y eso, si me permites, te puedo poner un ejemplo real, ¿vale? Sí. Hubo un negociador de la policía de Nueva York que le activaron porque había un papá que quería matar a su hijo. Entonces le llamaron y dijeron, oye, mira, por favor, desplázate rápido porque el SWAT va a tardar unos 20 minutos y tú estás mucho más cerca y va para allá. Entonces, cuando él llega allí, contacta con el padre y le dice, mira, si le haces algo a tu hijo, yo no te puedo garantizar que salgas con vida, ¿no? Y el padre le contestó, dice, bueno, ¿tú piensas que si yo le hago algo a mi hijo, me importa lo que me hagáis a mí? O sea, empezó mal. O sea, empezó como echándole en cara, ten cuidado, como amenazando, ten cuidado lo que haces, ¿no? Entonces, muy sabiamente, este policía dijo, bueno, estoy empezando a trabajar desde mi lógica y eso es un error. Tengo que tratar de ponerme en la suya. Entonces le preguntó, ¿él por qué? Le dijo, oye, ¿por qué quieres matar a tu hijo? Y le dijo, porque soy católico y creo que mi hijo es el diablo. Y él le dijo, bueno, claro, entiendo que quieras matar a tu hijo si tú crees que es el diablo y además eres católico. Entonces no le juzgó, validó la situación en la que estaba. Y además le dijo, lo que no te has dado cuenta es que aquí al lado hay una iglesia y el sacerdote es exorcista. Por tanto, te propongo algo. Le hacemos el exorcismo a tu hijo y si no le sacamos el demonio, lo matamos entre los dos. Y accedió. ¿Por qué accedió? Porque era una buena salida. Era una salida fácil para su cerebro. Lo que no sabía es que el sacerdote era un SWAT. Y claro, cuando llegó, pues detenido. Claro. Pero pudo salvar la vida del niño porque se metió en la lógica del padre, no en la nuestra. Un policía disfrazado de sacerdote. Eso es. Pero él le llegó por su lado. O sea, no lo confrontó. No le confrontó. O sea, si tú quieres solucionar un problema, quieres ganarte la confianza de alguien, el error es confrontar. Siempre. Tienes que tratar de entenderle. Incluso cuando no le entiendas, le tienes que decir, mira, no lo entiendo, pero tiene que ser importante para que estés así. Entender no es estar de acuerdo. No, claro, efectivamente. O sea, simplemente entiendo tu punto de vista. Claro. Entiendo que para ti este es el diablo y quieres matar al diablo. Claro, entonces entiendo que tú estés en esta tesitura. Claro, si yo pensara, si yo estuviera en tu lugar y yo pensara que era el diablo, pues probablemente estaríamos en la misma. Eso es. Ok, entonces no confrontar. Ahora,
Ese es un reto muy grande porque la mente humana, el ego, lo que quiere es confrontar, quiere ganar, quiere demostrarle al otro que está mal y yo estoy bien. Y, Mira, yo siempre que pasan estas cosas suelo decir una frase que aprendí de Ricky Elías. Ricky Elías era uno de los pasajeros que estaba en el avión del río Hudson cuando se estrelló en el propio río. Sí. Él dice que cuando ocurrió todo esto y le dijo el comandante de la aeronave que iban a impactar contra el río, de repente él dijo que se sumió en una tristeza profunda y se dio cuenta que se había preocupado en la vida por cosas que no debía haber preocupado, ¿no? De que en ese preciso, en segundos, ¿no? Se dio cuenta. Cuando cayeron y ya vio que no había muerto, empezó a pensar que tenía guardadas botellas de vino muy, muy de lujo para siempre, para algún momento, y que decidió descorchar, ¿no? Y en el momento en que se dio cuenta de todo esto, dijo una frase que a mí me ha ayudado mucho y que suelo decir mucho, y es: prefiero ser feliz que tener razón. Entonces, cuando nosotros discutimos con nuestra pareja, tenemos un enfrentamiento con un familiar o algo que no sea profesional, plantéate si lo que quieres es ser feliz o quieres tener razón. Nuestro cerebro es muy tendente a tener razón, a querer tener razón por encima de cualquier cosa. Y eso es un paso atrás siempre. Tenemos que ser estrategas y pensar si nos merece la pena. ¿Nos merece la pena realmente hacerlo de esta manera? ¿O prefieres dar la razón a otra persona, que su ego se eleve y tú salirte con la tuya y estar tranquilo? Es que para eso tienes que tener mucha conciencia. Es un trabajo interno que hay que hacer y que es duro hacerlo, ¿eh? Claro, porque hay que renunciar al llamado del ego o del cerebro reptiliano que dice, dile que está mal, demuéstrale que está mal, humíllalo, insúltalo, dile. Porque hay una satisfacción muy grande. Pero también hay una satisfacción muy grande cuando haces ese trabajo interno y te das cuenta que has ganado, aunque nadie lo sepa, pero lo sabes tú. Resistir la tentación de destruir con tus palabras. Sí, y además, de verdad, yo creo que deberíamos de intentarlo todos. Yo te doy mi palabra que lo he conseguido y que no ha sido fácil, porque tienes que hacer un trabajo interno enorme y tienes que sacar todas tus sombras y darte cuenta cuáles son tus sombras. Pero una vez que lo consigues, de verdad, que ves la paz, ¿eh? Lo vale, lo vale. Claro, porque entonces encuentras paz interior y conservas lo que de verdad quieres conservar. Sí, eres consciente para frenar tus impulsos. Y eso es oro. Claro, porque para muchos somos nuestro peor enemigo. Sí, siempre, el ego. O sea, el ego. ¿Tú ser tu peor enemigo? El ego. Porque tu ego abre la boca, dice cosas de las cuales te arrepientes. Mira, Marco Antonio, yo siempre que trabajo con equipos, lo primero que hago es un DAFO personal. Yo le llamo DAFO personal. Y es qué cosas son tus fortalezas y qué es lo que no es una fortaleza, qué es lo negativo en ti. Y pues la gente en general pues le pone muchas cosas, pero es un porcentaje muy pequeño el que pone el ego. Y yo les hago ver que la principal barrera que tienen en cualquier tipo de negociación, en cualquier tipo de intervención con personas, es el propio ego. Es la barrera que nosotros tenemos, pero es la gran fortaleza si nosotros podemos llegar al ego del otro. A mí me da igual si tú te crees que estás muy por encima de mí, me da igual, si es que me viene bien. Si tú tienes un gran ego, no te preocupes que te lo voy a regar, te lo voy a dar luz, voy a dar absolutamente todo. ¿Es lo que tú quieres? Para ti, me da igual. No hay nada personal en esta decisión, de verdad. Prefiero ser feliz. La gente que tiene un gran ego es fácil de ser manejada. Sí, claro. Es un gran caballo. Es un caballo con mucha fuerza, que si yo soy capaz de dirigirlo, vas a ir donde yo quiera. Lo adulas, le hablas bonito, le aplaudes y el otro feliz. Hay que darle lo que él quiere. Un niño chiquito que quería un dulce. Eso es. Y entonces empieza a ceder y a ser manejable. Eso es. Y siempre desde un perfil inferior. Nunca puedes igualarte a un perfil de esos. Nunca. Te tienes que hacer creer que es superior. Sí. Es decir, sí, también tú quieres ser superior, te lo doy. No hay que serlo, hay que parecerlo. Parecerlo. Eso ¿Cómo aparentas? Bueno, pues porque al final tienes que ser consciente de cómo va a percibir el cerebro del otro. Claro. Y la estrategia es siempre dar luz al parecer, muy por encima del ser. Sí. Es estrategia pura y dura. Pero un cerebro que realmente necesita sentirse que es más grande que los demás es un cerebro o una persona que no ha trabajado mucho en ella misma. No, bueno, incluso puede ser una persona muy narcisista o con un perfil psicopático importante que siempre van a pensar que están muy por encima de los demás. Lo que quiero es tener la razón. Sí. Mira, el problema de todo esto es el propio ego nuestro. Muchas veces decimos, no, es que si no tiene la razón no se la doy. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente quieres? Claro. Le das la razón a cambio de conseguir lo que realmente quieres. Está, efectivamente. Y es muy sencillo. Una vez que lo entiendes y una vez que haces un análisis profundo y un diálogo interno importante, de verdad que es un descanso. Es paz, ¿eh? Encuentras paz.
Hablas de la importancia de escuchar. Obviamente para escuchar hay que hacer preguntas inteligentes. Muchas veces dicen que puedes percibir la inteligencia de la persona no por las respuestas que da, sino por las preguntas que hace. Así es. ¿Eso estás de acuerdo? Sí, claro. Las preguntas pueden ser muy estratégicas si las haces bien. Y entonces, evidentemente, hay una inteligencia o por lo menos una táctica, ¿no? a la hora de preguntar. O sea, una persona que hace preguntas cerradas no está siendo inteligente en cuanto a estrategia. Hay que hacer preguntas abiertas, donde la otra persona necesite hablar largo y tendido. Cuanto más largo y tendido, más voy a sacar yo. ¿Cómo haces que alguien que no quiera hablar te cuente una historia? Pues atacando al ego. Atacando al ego, por ejemplo, mira, yo si quiero saber tu edad y te pregunto, oye, ¿cuántos años tienes? Tú es probable que te digas, ¿por qué quieres saberlo? ¿Con qué afán quieres saber mi edad? Entonces, muy probablemente no me lo digas. Pero si tu ego es grande y yo hago una frase y me equivoco, vas a tender a corregirme. Y a lo mejor yo te podría decir, pues no sabía que tienes 42 años. Y tú me puedes decir, no tengo 42, tengo 56. ¿Vale? Entonces ya me estás corrigiendo, y me corriges por ego. Pero claro, pero me dijiste algo bonito. Bueno, pero te lo puedo decir al contrario, depende de tu ego. Claro. A lo mejor en vez de 56 te digo 62. Tú dices, no, 62, no, tengo 56. y ¿sabes lo bueno? Ahí sí me enojo. No. Claro. Pero es el ego al final, si te das cuenta. Sí. E incluso, no solamente a nivel personal, sino a nivel poco personal, a nivel profesional. Yo puedo decir perfectamente, yo no sabía que esto era tan caro. Tú dices, no, si no es caro, me ha costado esto y lo otro. Yo nunca he preguntado, porque si yo pregunto, tú sabes que yo tengo un interés. Ahora, si tú corriges, la información que tú me das nunca vas a creer que a mí me interesa, porque es una necesidad propia. Entonces yo lo que tengo que hacer es que tú percibas que necesitas decirme esa información. Cometiendo un error, adulándote, hay muchas estrategias. ¿Y esto sirve en una negociación? Sí, claro. Con un cliente. Un ejemplo así de negociando con un cliente, por ejemplo. Pues le puedo decir que no me puedo ni imaginar lo fácil que puede ser llevar una empresa pues tan pequeña. Entonces tú vas a defenderte. ¿Cómo que pequeña? Mi empresa tiene tantos empleados, tiene no sé qué, tiene no sé cuántos. Entonces tú vas a justificar porque he tocado tu ego como diciendo tu empresa no es tan importante, no es tan. Entonces tú vas a darme información para justificarme que la empresa es importante. Sí. Entonces primero me vas a dar un montón de información que antes no me ibas a dar. Es voluntad propia que me la vas a dar. Por tanto, no tienes la percepción de que a mí me interesa y a mí me viene súper bien. Porque encima vas a empezar a hablar mucho y va a existir incluso ventilación emocional. Tengo un amigo que es negociador que así le hace. Les pica el ego, así como estás diciendo, y entonces empiezan a presumir la empresa. Eso es. No, mira, hemos logrado esto y somos número 1 en esto y estamos vendiendo no sé qué. Sí. Y él dice, me presumen todo y luego ¿cómo me regatean? ¿Cómo me regatean el precio si ellos ya me presumieron? Ya están arriba. Que están arriba y que están creciendo, que les va muy bien. Mira, yo cuando me formé con todo esto, yo hacía prácticas con los taxistas. ¿Ah, sí? Entonces llegaba un taxi, lo veía más o menos bien y yo decía, madre mía, con el poco tiempo que debe tener usted, tiene el taxi muy limpio. Hombre, sí, claro, porque es que tú fíjate, uno se preocupa porque al final es el pan de sus hijos. Pum. Yo generaba cierta escucha activa y me contaban todo. O sea, todo. Toda la vida. Pero de los hijos que tenían, del dinero que llegaban a cobrar en un día, de lo que le costaba la licencia. O sea, si lo haces bien, sin preguntar directamente. Es más poderoso hacer un comentario que detone al ego. Eso es. Y genera una necesidad de responderte. ¿De qué manera? Pues por adulación, por compromiso, por corrección. La corrección para mí es de las más potentes. La necesidad de corrección, sobre todo cuando hay un ego desmesurado, es que es una necesidad tan grande que lo haces y no te das cuenta, ¿eh? Y así puedes investigar cosas. Muchas. O sea, cuando quieres descubrir si alguien te está mintiendo, dónde estuvo, qué hizo. Bueno, sería más complicado. El tema de la mentira, yo tengo una lucha profunda con el tema de la detección de la mentira porque no creo en ella. ¿No crees en la mentira? No creo en la detección de la mentira. No creo. O sea, ¿tú crees que los detectores de mentira no sirven para nada? ¿No sirven para nada? No es que lo creas, que estoy convencido de ello. Pero salen en todas las películas y supuestamente... No sirven para nada. No sirven para nada. No. Mira, un detector de mentiras lo que es un detector de reacciones fisiológicas. Lo que no significa que sea mentira. Me explico. Tú te puedes poner nervioso porque me vas a contar una mentira, ¿vale? Pero te puedes poner nervioso porque me acerco demasiado. Entonces el polígrafo va a hacer la misma señal. Va a haber un aumento de frecuencia cardíaca, más sudoración, elevación de la temperatura. Entonces, ¿es verdad o es mentira? No lo sé. Es una reacción fisiológica. Entonces, decir que algo es mentira, yo lo veo que es muy peligroso. Pero en la policía actualmente se siguen usando los detectores de mentiras para... Depende de los países. En España no es considerado prueba. No, en España no. No. Por esto que estás diciendo. Exacto. Y porque se ha visto que hay muchísimos errores. Ok. Eso es. Entonces, tú siempre tienes que preguntarte el por qué. Por ejemplo, una microexpresión de alegría. Tú puedes tener una microexpresión de alegría cuando yo pregunto por una persona. Ajá. O por el accidente de una persona. Tú imagínate que yo te pregunto, o yo te digo, Marco Antonio, ¿te has enterado que
Alfonso ha tenido un accidente de tráfico y casi se mata, y tú generas una microexpresión de alegría. ¿Yo qué pienso? ¿Que te alegras de que casi se haya muerto? ¿O te alegras de que no se haya muerto? Es que pueden ser las dos. ¿Qué es una microexpresión? Vamos a definir que es una expresión de alegría. Sí. La cara de alegría. Sí, Comisura claro. de los labios hacia arriba, guiñar los ojos, patas de gallo, elevación de pómulos. Fenomenal. Sí. Una microexpresión de alegría. Vamos a definirlo bien. Microexpresión sutil de alegría es cuando yo siento alegría, pero no quiero que lo sepas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que yo, digamos, los músculos faciales van a tener esa necesidad de moverse porque siento algo, pero yo, mi parte consciente, lo va a frenar. Pero no lo frena del todo en muchas ocasiones. Entonces va a salir de repente un pequeño golpe en la comisura del labio y haces esto. Así como un intento de Claro, tú me dices, sonrisa. oye, José ha tenido un accidente de coche y tal. Y a mí imagínate que yo odio a José. Digo, pobrecillo. Pero sale. se puede, y no se puede controlar eso. No se puede controlar. ¿Quieres un caso real de Sí, esto? sí, un caso Mira, real. Amanda Knox. Amanda Knox es una norteamericana, una estadounidense que hace Erasmus en Italia y vive con Meredith Ketcher, británica. Un buen día, Meredith Ketcher aparece brutalmente asesinada en la casa donde viven las dos. Bueno, llega la policía, comisión judicial, forenses, a levantar el cadáver de Meredith y empiezan a observar una actitud sospechosa y rara en Amanda Knox. La detienen, se celebra, bueno, está en prisión preventiva, se celebra un juicio y la declaran no culpable. Que eso significa no hay suficientes pruebas. Hay muchos indicios, pero no hay suficientes pruebas para decir que eres culpable. Luego está en libertad. Automáticamente va a un programa de televisión y la presentadora le dice, ¿Did you kill Meredith Ketcher? ¿Mataste a Meredith Ketcher? Y ella hace, no. Entonces, claro, a los que nos dedicamos a esto, para nosotros eso es algo que nos genera muchísimas alertas. Es, ¿por qué cuando te preguntan si tú has matado, has asesinado a una persona, tu reacción es una microexpresión de alegría? Los menos cautos dicen, porque es culpable. Yo, que ya tengo una edad y he pasado por muchas, digo, cuidado. ¿Puede ser porque es culpable? Claro. Ella puede decir, no me habéis pillado, soy culpable, pero me habéis dicho que soy inocente, por tanto, a la hora de responder, tiene alegría. Pero también puede ser porque por fin responde en libertad. Y su sensación de alegría está presente. ¿Puede ser? Puede ser. Entonces, si puede ser, yo no puedo juzgar a una persona, ni siquiera meterla en la cárcel por eso. Tienes que verificar. Claro, yo sé lo que ha ocurrido, pero yo no sé cuál ha sido el detonante. ¿Qué es realmente lo importante? ¿Hay alegría? Claro que hay alegría. ¿Hay una microexpresión contenida? Sí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No lo sabemos. Y entonces tienes que volver a preguntar y preguntar. Exacto, y vas armando tu caso. Te voy a contar un caso real mío. Sí. El truco sería volver dentro de un rato a preguntar de otra manera para ver cómo reaccionas. Mira, yo tuve un secuestro en España hace muchos años en donde secuestran a un niño de 9 años, ¿ok? Yo negocio, o sea, yo estoy en la casa de su tío, que su tío era multimillonario, y estábamos negociando con los secuestradores. Y yo al tío le pregunto, digo, oye, ¿nunca has pensado tener un arma en casa? ¿Ok? Bueno, pues esta persona genera una microexpresión de un gesto de contención, de no querer decir nada, y me dice que no, que le da mucho miedo. Entonces yo veo ese gesto y digo, justo, o sea, este gesto no lo ha hecho nunca y lo hace justo después de yo preguntarle si no ha pensado tener un arma. Entonces yo paro, freno, lo guardo en mi memoria y a las 3 o 4 horas vuelvo a hacer la pregunta de otra manera diferente. Oye, pues no estaría mal, por ejemplo, ser tirador olímpico para poder tener un arma corta en casa y protegerte. Vuelvo a hacer el mismo gesto. Entonces yo ya voy verificando. Lo hizo 3 veces. En un momento de descuido, registré su habitación. ¿Sabes lo que me encontré? Un arma. Exacto. Porque me lo estaba diciendo su cuerpo. Él necesitaba no contarlo porque era un arma ilegal. Sin embargo, su estado a nivel emocional respondió cosa que su boca no. O sea, ¿hay partes de nuestro cuerpo que no pueden mentir? A ver, no es que no puedan mentir, es que hay reacciones que son reacciones. Y mira, lo ideal es darnos cuenta que nosotros funcionamos de 2 maneras diferentes. Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía, psicólogo, ya nos define que nosotros funcionamos de 2 maneras diferentes. Sistema 1, sistema 2. Sistema 1 es un sistema rápido, automático, que no controlo, que sale sin yo saberlo. Y luego está el sistema 2, que es el que yo saco cuando yo quiero. Entonces, lo que yo necesito leer siempre va a ser el sistema 1. Porque es el sistema que tú no vas a controlar. Y cuando te das cuenta que ya has salido, es tarde. Te pongo un ejemplo. En sistema 1 es cuando escuchas un sonido muy fuerte y encoges los hombros y pones los brazos en zonas vitales. Eso es una reacción, no respuesta. Nosotros conducimos en sistema 1. Vamos en automático. Cuando estacionamos, lo hacemos en sistema 2, es conscientemente. Entonces, yo tengo que saber diferenciar
qué reacciones, qué gestos son del sistema 1 y qué gestos son del sistema 2. Si yo soy capaz de evaluar qué ha sido una cosa o ha sido otra, sé lo que realmente me está diciendo tu cuerpo. Entonces, si yo detecto cuál es el sistema 1 y cuáles son reacciones, sé lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Otra cosa es lo que tú luego quieras hacerme ver a mí. Entonces, eso es vital, saber hacerlo. Si tú lo sabes hacer, de verdad, es que desnudas a las personas. ¿El rostro puede aprender a mentir o hay definitivamente reacciones faciales que aunque lo intentes y te entrenes, vas a reaccionar como una microexpresión, lo que estabas diciendo? Sí, te pueden provocar reacciones en condiciones, reaccionas. Lo que ocurre es que nosotros también estamos diseñados y tenemos la capacidad de impostar para ocultar. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos sonreído a una persona que no nos gusta? Políticamente, diplomáticamente. Es una sonrisa. Sí. ¿Vale? A lo mejor no llega a ser una sonrisa Duchenne, ¿no? Como marca la norma, con patas de gallo, con arruguitas. Bueno, vale, pero es una sonrisa. Pero es que el rostro es muy puñetero. Entonces, como tiene reacciones fisiológicas y emocionales muy complicadas, no lo podemos evitar. Entonces, yo me he visto a mí mismo y a mucha gente hablar de un familiar y a lo mejor decir, oye, ¿te importa que venga tu hermano a la cena mañana? Y tú decir, sí, vale. Y haces eso. Cara de asco. Pero tú no te has dado cuenta. Y lo haces. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el juicio de J. Simpson, uno de los testigos que le preguntan si percibió dinero de un libro, él dice, yes. Y hace esto. O sea, en la nariz hace asco en nariz y frunce el ceño en cuanto a ira. Y él no se da cuenta. Es Ekman el que se da cuenta, Paul Ekman el que se da cuenta de esta microexpresión. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Que sale y cuando ya te das cuenta que ha salido, ya es que es tarde. Sí. El lenguaje corporal es como el 95%. Bueno, esto es un mito importante. ¿Es mito? A ver, es mito y no. Mira, Albert Mehrabian hace una estadística, hace un pequeño estudio donde da unos porcentajes a los diferentes canales de comunicación. Sí. Está el canal verbal, el paraverbal y el no verbal. Ajá. Entonces, el no verbal, quiero recordar que era el 55%. El verbal el 7% y el resto era el paraverbal. Tono, timbre, volumen, etc. Entonces, algunos, como digo yo, espabilados, lo que tratan de convencer es que la parte más importante de la comunicación es la no verbal, porque es el 55%. Sí, no lo que dices, sino cómo lo dices. Pero no es verdad. ¿No es verdad? No, la parte más importante es la verbal. ¿Pero no dicen que es el 7% nada más? Mira, me refiero. Sí. Albert Mehrabian lo que dice, en cuanto a la comunicación, los 3 canales que hay, el más importante a nivel informativo, el que más información va a dar, va a ser el verbal. Yo te digo cómo estoy, cómo te describo cosas, etc. El resto lo va a acompañar. ¿Vale? Hasta ahí lo tenemos claro. Luego, Friesen y Paul Ekman nos dicen, de acuerdo, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento que yo me pongo a hablar contigo y se contradice la parte verbal y la no verbal, aquí sí que tiene más importancia la no verbal. ¿Por qué? Porque no la controlo. No controlo los gestos no conscientes. No conscientes. Si yo te hago así, Juanma, ¿cómo estás? ¿Esto significa que sea absolutamente verdad porque es un gesto? No, porque es un gesto consciente. Yo me tengo que ir, por ejemplo, a gestos que ocurren en mi parte izquierda del rostro, a microexpresiones, a microrascados, que son parte del lenguaje corporal que no voy a controlar. Eso tiene que ir en la misma dirección que la parte verbal. Si se contradice, quien nos va a decir más la verdad que lo otro va a ser la parte no verbal. Porque la verbal la puedo modificar como me dé la gana, te puedo mentir verbalmente, pero los gestos es mucho más difícil. Sí, por ejemplo, la clásica que le preguntas a tu pareja, ¿dónde estabas anoche? Eso es. ¿No? Oye, ya desde la forma en que lo dije, ya no he sido, ay, oye, no es curiosidad. Oye, ¿dónde estabas anoche? Claro. A ver, Pincho, ¿dónde estabas anoche? Exacto. O sea, es una acusación. Sí, absolutamente. Por mi tono. Eso es. No por las palabras, por el tono. Eso es. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si la persona que me responde me dice de verdad dónde estaba anoche? No te vas a dar cuenta. O sea, no te vas a dar cuenta. Si además, ni por la microexpresión. Es que la microexpresión, imagínate que hace una microexpresión de enfado o de asco. Tú no sabes de dónde viene. A lo mejor el enfado es ¿qué pasa? ¿No confías en mí? Claro. En vez de me va a pillar la mentira. No lo sabemos. Entonces, yo creo que es poco prudente hacer pensar a la gente que puede detectar una mentira. Otra cosa es que no vayamos a los esfuerzos cognitivos. Y te explico. Mira, lo que sí sabemos a día de hoy, y esto lo utilizamos mucho los policías y lo utilizamos muchísimo cuando seleccionamos a personal. Tú imagina que yo te pregunto, ¿qué hiciste la semana pasada? Cuéntame lo máximo posible y lo más extenso posible lo que hiciste la semana pasada. A ver, mi cerebro, en cuanto haces esa pregunta, antes de pensar en qué hice la semana pasada, pienso, ¿por qué quieres saber?
Bueno, pues porque soy un policía y quiero saberlo. Y te va la vida en ello, por ejemplo. ¿Eh? O soy tu pareja y te digo, ¿qué tal el fin de semana? Oye, cuéntame qué habéis hecho el fin de semana. ¿Ok? Bueno, así suena más inocente. Sí, pero a mí me interesa. Entonces, claro, Sí. yo lo voy a hacer inocente. O sea, yo sí te digo, Claro. oye, ¿qué habéis? No, claro, tú te vas a poner alerta. Entonces, a mí no me interesa crear una alerta. A mí Entonces, me si quieres interesa- descubrir la verdad, Sí. no debes dejar ver cuál es tu intención al hacer la pregunta. Nunca. Mira, la información es poder. Ajá. Mientras no sepas, que la tienes. Por mi parte. O sea, yo tener información sobre ti es poder, pero el momento que tú sepas que yo llevo una estrategia para ello, deja de ser poderoso. Ok. Entonces yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla, muy abierta, de, bueno, oye, ¿qué tal el fin de semana? Cuéntame, ¿qué tal habéis pasado? Sí, así. Tú me vas a decir, pues mira, el viernes hemos hecho esto, y fuimos aquí, cenamos acá, fuimos a la bolera, nos levantamos pronto el sábado, fuimos a montar en bici y tal. Entonces, si yo en algún momento sospecho, te digo, mira, me vas a hacer un favor, me lo vas a contar desde el final al principio, porque no me fío de lo que me has dicho. Entonces tú ya vas a necesitar defenderte. Claro. Si no me contestas, a mí me das pie a pensar que es mentira, entonces tú vas a defenderte. Y vas a decir lo que ocurrió desde el final al principio. ¿Qué es lo que ocurre? Que si es verdad, lo vas a decir exactamente igual. ¿No se puede mentir contando desde el final al principio? Lo que ocurre es que si la historia es larga, tienes que volver a decir lo mismo que has contado antes en sentido contrario. Y si es mentira, es muy difícil. Pero no solamente es muy difícil y vas a cometer errores, sino que a nivel de rendimiento cognitivo vas a empezar a colocarte la ropa, vas a empezar a sudar, vas a ponerte nervioso, porque sabes Sí. que puedes cometer errores. Ahora, si es verdad, Ya quiero usarlo. No tiene- Quiero usar esa herramienta. cuidado que la pueden usar contigo también. No tengo nada que ocultar. Ah, vale. Mi vida es un libro abierto. Pues estaba muy bien, ¿eh? Esta es una técnica muy buena. O sea, cuéntamelo al revés. Eso es. Pero la condición es que tiene que ser una historia medio larga. O sea, no vale decir, pues fui al cine y comí pizza. No, pues Comí pizza y fui al cine. No tiene ningún sentido. Entonces, necesitas que haya de verdad un esfuerzo cognitivo importante. claro. Entonces, esto se utiliza mucho. Mira, en policía se utiliza mucho para saber si una historia que te han contado es cierta. E incluso en selección de personal, cuando te cuentan el currículum desde hace 20 años hacia ahora, es muy típico inflar el currículum. Entonces, Claro. cuéntamelo al revés. Y vas a ver que cuando estaban en una empresa en el 2006, ahora te la Sí. ponen en el 2012. Ese tipo de cosas. No, hasta para cuando tienes un socio de negocios, porque un socio de negocios Cuando es como quieras. casarte con alguien. O sea, tienes que conocer bien a tu socio. Hijos adolescentes. ¿Cómo te ganas la confianza y la autoridad en un equipo de trabajo, por ejemplo? Lo primero, hay que ser líder y hay que tener una autoritas. Me gusta diferenciar mucho lo que es el autoritas y el potestas. Y te explico. La autoridad es el ejemplo. Y yo soy quien soy por lo que llevo detrás, por lo que llevo vivido. Y tú me vas a seguir por quien soy y por lo que represento. Autoritas, autoridad. Luego está el potestas. Tú me sigues a mí porque si no me sigues, te despido. Una figura más ejecutora, más de lanzar una pena contra ti. No sé si me explico. Cuando alguien te puede castigar, ¿no? Ese es el potestas. Entonces yo te puedo seguir a ti porque eres un ejemplo o porque te tengo miedo. Claro. Tenemos que irnos a la autoridad siempre, al ejemplo. ¿Y ejemplo qué significa? Ejemplo significa preocuparte por tu equipo de manera genuina, o por lo menos que lo parezca. Hacer preguntas genuinas personales, hacer favores personales y sobre todo, y muy por encima de todo, dar a las personas lo que creen que necesitan recibir. Y me explico, mira, lo que es el FBI y lo que es el sistema de negociación del FBI en cuanto a la negociación y a la perfilación de personas es como muy engorroso. Ajá. Entonces, yo he sacado una figura como muy sencilla para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Y yo perfilo a las personas dependiendo de cómo se comporten con respecto a mis objetivos de tres maneras diferentes. Yo les digo que son o fáciles o difíciles o, como decimos en España, chungos. Chungos son malos, ¿vale? Malos. Fáciles, difíciles o Fáciles, chungos. difíciles o chungos. Ok. Yo quiero un equipo de fáciles. Personas que hacen lo que yo digo, personas que son de mi equipo, que reman conmigo, que me apoyan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo a estas personas no les doy las gracias, no les doy una palmada en la espalda, no les reconozco públicamente las cosas que hacen bien, se me convierten en difíciles. Y los difíciles son trabajadores que protestan, que no hacen lo que tú les pides, que ponen palos en las ruedas y que te hacen la vida muy difícil. Yo no quiero eso. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente muchísimos líderes de equipo que no son líderes por autoridad, sino por potestas, no dan las gracias, no dan la palmada en la espalda, no agradecen el esfuerzo a los trabajadores, acaban con un equipo de difíciles. Y un equipo de difíciles no se puede liderar en la vida. Entonces nos tenemos que preocupar por realmente ser genuinos con nuestro equipo, con preguntarles de manera genuina, interesarnos a nivel personal, dar agradecimientos de manera pública, críticas de manera privada, palmadas en la espalda, como diciendo, de verdad que bien lo has hecho, y siempre tendremos un equipo de fáciles. Y procurar no tener demasiados difíciles, porque
Podemos tener difíciles, pero podemos tener los otros, ¿vale? Es un tipo de personas que nos va a hacer mucho daño, porque además no vamos a saber que son difíciles. Vamos a pensar que son fáciles. Porque el chungo, el malo es alguien que parece fácil, pero que cuando te das la espalda te apuñala. Y nosotros no queremos eso. El chungo es ese tipo de persona que va y contigo habla mal de mí, sí, y conmigo habla mal de ti, sí, y hace lo mismo con todo el equipo y toda la gente. Va y se mete en medio. Y procura que nadie sepa que es chungo. Es decir, es capaz de hacer eso de una manera tan bien hecha que nadie le percibe como alguien difícil. Es muy tóxico, pero nadie se da cuenta que es tóxico. Es capaz de meterse en tu cerebro para que piense, o sea, él va a pensar por ti, pero vas a creer que la idea es tuya. Ese es el complicado, porque es indetectable inicialmente. El que, digamos, es muy tóxico con los unos y los otros y protesta mucho, es un difícil. Y un difícil se puede gestionar bien. O sea, hay técnicas para poder gestionar a una persona difícil. Pero el que yo llamo chungo es muy peligroso porque es indetectable. Tú te crees que es bueno y por detrás no lo es. Ese es más complicado de detectar. Sí, es más complicado. El que es difícil simplemente va a cometer... Porque andar hablando mal de la gente, de hablar mal de todos con todos, pues tarde o temprano te atrapa. Sí, claro. Y tú lo ves. Entonces, ¿y eso tiene solución? Porque es muy común en un equipo. Sí. Muy común. Tiene solución porque al final, normalmente los difíciles vienen de ser fáciles. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es centrarnos un poco en ellos y tratar de escucharles. Y una técnica que tú lo que tienes que hacer es hablar con ellos y ofrecerles opciones. Es decir, cuando yo creo que tú ya eres una persona difícil y me estás haciendo difícil que yo consiga mis objetivos, yo te voy a poner la tesitura de elegir. Pero no te voy a poner la tesitura de elegir a ti, sino a tu cerebro, que es el que va a mandar por encima de ti. Te lo explico. A ver. Yo te puedo decir, mira, es que estoy pensando que tu actitud hasta ahora ha cambiado muchísimo, no eres el que eras antes, nos estás poniendo las cosas muy difíciles. Entonces, creo que deberías de cambiar de actitud y volver a ser lo de antes, porque de lo contrario vamos a tener que hacer algo a nivel disciplinario, incluso despedirte. Te he dado dos opciones. La A, que es la que yo quiero, y la B, lo que no quiere nadie. ¿Ok? Entonces te estoy dando a elegir. ¿Vuelves a lo de antes o te corrijo a nivel disciplinario o te echo de la empresa? Y tú vas a decir, pero esto es injusto, yo no he hecho nada, no sé por qué lo dices, me niego. Y ahora llega la confirmación de la no cooperación y es plantearte lo mismo a la inversa. Te digo, ¿de verdad estás dispuesto a que a nivel disciplinario vayamos contra ti o incluso te despidamos en vez de volver a lo de antes? Por norma general, salvo que tú quieras explícitamente que te despida, por norma general vas a hacer lo que yo quiero. Porque tu cerebro va a pensar, si elijo la opción buena para Juanma, que es volver a lo de antes, va a ser gracias a mí. Tu cerebro va a pensar, va a ser gracias a mí porque lo he elegido yo, ¿no? Sí. Pero tu cerebro dice, si elijo la opción mala, me van a despedir por mi culpa, porque Juanma me ha dado la opción. Ajá. Entonces tu cerebro, que va a ir siempre a lo fácil, a consumir poca energía, como yo te estoy poniendo la vía buena, lo normal es que vayas a esa vía buena, salvo que inicialmente tú ya tengas pensado que te quiera despedir. Claro. Que ante eso no podemos hacer nada. Oye, nada más una variante en ese ejemplo. ¿Qué pasa cuando no hay un antes? Cuando es un problema constante y no tienes un antes. Porque tú estás diciendo aquí... ¿Nunca fue fácil, te refieres? Sí, nunca fue fácil. O sea, este problema que tienes con esta persona vale, da igual, no pasa nada. Es constante. O sea, da y igual. está desde el principio. Vale, pues yo la opción A, en vez de ser lo que eras antes, la opción A es quiero que seas esto. Ya. Mira, quiero que dejes de hablar más de la empresa porque creo que no estás haciendo bien absolutamente a nadie, porque de lo contrario voy a tener que despedirte. No, esto es injusto. ¿De verdad prefieres que te despida a no hablar mal de la empresa? Elige. O sea, es decir, no me estás dejando otra opción. Eso es. ¿Funciona con la familia? ¿Funciona con la pareja? No. O sea, sí funciona, pero no funciona de la misma manera. Por un problema. Y lo que hemos dicho antes, porque cuando hablamos de trabajo, no hay nada personal en la relación. Claro. Y tú y yo podemos confrontar, pero no hay nada profesional, o sea, no hay nada personal. Realmente yo represento a la empresa y me da igual lo que me digas. Ahora bien, con mi esposa, con mis hijos, sí hay personal. Claro. Entonces, yo siempre denomino tocar el botón rojo. Y eso va en contra siempre del profesional. Tú a mí me puedes decir muchas cosas, pero yo sé y yo percibo que no hay nada. Ajá. Pero mi mujer, mis hijos saben cómo tocarme el botón rojo. Sí. Y ahí me altero. Si me altero, dejo de ser lógico y racional. Empiezo a ser emocional. Y cuando uno es emocional, las decisiones no las tomas bien. Siempre se ha dicho, nunca prometas cuando estés muy alegre, ni tomes decisiones cuando estés enfadado. Pues eso repite eso, por favor. 3 veces sin tartamudear. Nunca prometas nada cuando estés alegre, ni tomes decisiones cuando estés enfadado. Nunca prometas nada cuando estés alegre, ni tomes decisiones cuando estés enfadado. ¿Se lo aprendieron? No lo aprendimos.
Muy, muy importante. Entonces, aquí no aplica esto de las dos opciones. No. Aquí, ¿cómo aplicaría? Con alguien cercano, un hermano, un familiar. Yo trato de hacerlo. Trato de hacerlo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que uno tiene que ser consciente de que los ataques que va a recibir, si hay una implicación personal que puede hacer que nuestro ego salte. Porque sí sabemos que hay algo personal. Sí. Y un comentario de mi pareja o de mis hijos hiriente tiene especial dolor. Sí. Que cuando lo hace una persona. Porque además, a nivel profesional, yo trabajo mucho lo que llamo el showtime. Es un teatro. Tú cuando estás a nivel profesional o te lanzan tomates o te aplauden. Pero es un show. No, pero claro, en la familia no es un show. Sí. No es una representación. Entonces es mucho más difícil. Lo puedes hacer exactamente igual. Y de hecho yo lo hago con mis hijos. Y algunas veces me funciona, otras veces me funciona menos. Sí, pero ahí ¿cuál es la amenaza? Porque ni modo que le digas te voy a despedir. O sea, no, pero le puedo. No, pero por ejemplo, te digo un caso real. Mi hijo, exámenes, ¿vale? Está con los exámenes y yo le estoy diciendo, ponte a estudiar, deja la PlayStation, ponte a estudiar. No, papá, déjame la última. A ver, hijo, de verdad, ponte a estudiar, porque como no apruebes, te quito la Play. Todo el año. No, déjame jugar. Digo, ¿verdad que quieres arriesgar a perder la Play y en vez de ponerte a estudiar, qué es lo que tienes que hacer? Se queda pensando y dice, venga, vale. Pero le estás dando la opción. Claro. O sea, no le dices, en este momento dejas la PlayStation y te pones porque soy tu No, tiene que elegirlo él, porque cuando lo elige él tiene más adherencia. Eso es... Es que esa es la que dan ganas de hacer. No, claro. Y sobre todo cuando es con la familia. Que es lo que te sale, de verdad, lo que te sale de dentro. Ahora, si no sale con tu hijo esa, con tu mujer, menos. Bueno, tú verás. Menos. Oye, por ejemplo, tú que eres negociador profesional y tu mujer sabe que eres negociador profesional y tienes un libro sobre negociaciones profesionales. Sí. Tu mujer sabe que eres un experto. Sí. Y que la estás leyendo. Sí. No te dice, no me eches tu técnica. Esa técnica de la página 4 de tu libro. No, se la ha leído varias veces el libro, cosa que me preocupa bastante. Pero... Entrenando al enemigo. Sí, cuando uno escribe un libro tiene que pensar quién se lo puede leer. Sí. Puede ser muy peligroso. Sí. No, bueno, mi mujer dice que tengo la gran habilidad, es un dicho que se dice mucho en España, de darle la vuelta a la tortilla. Claro. Y es que empiezas a hacer no sé qué, y enseguida le da la vuelta a la tortilla. Lo que pasa es que he observado que empiezo a dar la vuelta a la tortilla ya también. Claro. Eso es peligroso también. ¿Y ahí cómo lo resuelven? Bueno, pues al final, como siempre en la vida, acaba ganando ella. Gana ella. Sí. Amén. Aleluya. ¿Y sabes por qué? Se ha dicho. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Prefiero ser feliz a tener razón. Un aplauso. Una demostración de inteligencia emocional. Así tenía cuando estaba estudiando en la Universidad de Santa Mónica. Ron y Mary, casados, eran doctores en psicología, eran nuestros maestros de psicología espiritual. Y cuando había una discusión entre ellos dos de no, Ron, esto no lo enseñamos así, pero ¿por qué no? Y agarraban y se quitaban el micrófono y hablaban así como en secreto. Decía Ron, voy a dar una muestra de inteligencia emocional y de cómo priorizo el tener un matrimonio. Mi amor, tienes la razón. Perfecto. Eso es. Y todas las mujeres aquí. Sí, muy bien. Así se hace. Ok. Ahora, dime una cosa. ¿Cómo obviamente quisiéramos no cometer errores graves? Uh-huh. Y a veces es horrible ver cómo, hablando de matrimonios, te casas con la persona incorrecta y te das cuenta cuando viene un pleito, cuando viene el divorcio. O sea, hay gente que se divorcia y se hacen unas batallas legales horribles. Sí. Entre ellos, a veces es él, a veces es ella, a veces son los dos, donde ves que se están destruyendo el uno al otro. Y mucha gente dice es que no conoces a tu pareja hasta que hay un gran problema. O en los negocios, no conoces a tu socio o a tu socia hasta que hay un gran problema. Tengo un amigo venezolano que invirtió y creó una empresa con sus mejores amigos y le robaron todo, lo dejaron en la calle y eran sus mejores amigos de la infancia. Claro. Entonces, ¿qué puedes leer? ¿Qué puedes ver en otra persona? ¿En qué te fijas tú antes de comprometerte a nivel negocios, a nivel personal con alguien? ¿Hay alguna señal? Sálvanos, pinchos, sálvanos. Sí, mira, te voy a dar una información que es clave. Venga. Nadie nos casamos con la persona que queremos casarnos. O sea, nadie somos lo que queremos que somos y tenemos tres identidades. Yo siempre defino tres identidades. Cuando tú conoces a una persona, conoces a un yo que es un yo social, no es un yo íntimo. Yo conozco a la persona que esa persona quiere que yo vea. Lo que ocurre es que luego me caso con ella.
y ya empezamos a convivir en casa. Y de repente digo, es que esta persona no es la que yo conocí hace 2 años. Porque esa sí es la persona de verdad. Lo que yo conozco es una proyección. Pero eso lo hacemos todos en todos los sentidos. Sí. Tenemos un yo íntimo, tenemos un yo social, que es lo que yo quiero mostrar, y un yo proyectado, que es lo que los demás ven de mí, que no tiene por qué ser exactamente lo mismo que yo quiero que se proyecte. ¿Cuál es el problema? Que ocurre lo mismo a nivel amigos, a nivel jefes. Un jefe tirano puede ser un excelente padre, un excelente marido, porque está en contextos diferentes. Y en cada contexto nosotros actuamos de una manera diferente. Siempre hablamos de actitudes. Las actitudes las solemos hacer en diferentes ámbitos. Luego hablamos de conductas, que son ámbitos más grandes. Y luego hablamos de patrón de comportamiento, que es como nos comportamos siempre en todos los momentos. Entonces yo no me voy a comportar igual en el trabajo que en mi casa. Y un gran tirano puede ser una grandísima persona en su casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para nosotros ver a las personas? Tratar de verlas en todos los escenarios. Cuando yo quiero hacer negocios con una persona, no quiero hacer negocios con la persona profesional, quiero hacer negocios con la persona individual, la real. Entonces trato de perfilarla en situaciones no profesionales. Entonces yo me voy a comer contigo y yo veo cómo tratas al mesero, cómo tratas al personal de limpieza, cómo actúas cuando viene un imprevisto, cuando no te traen el platillo que tú has pedido. Ahí es cuando yo perfilo cómo eres. Porque nosotros nos comportamos, o mejor dicho, nosotros somos quienes somos cuando creemos que nadie nos ve. Y cuando realmente hay un problema y sale tu yo interior, estás focalizado en el problema y no en que te estén viendo. Y ahí sale realmente cómo es una persona. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que poner foco. Lo podemos hacer de manera estratégica, podemos provocar esas situaciones para ver cómo son las personas. Eso sería lo ideal. Entonces a mí me encanta ver a cualquier empresario que suelo perfilar o cualquier individuo en situaciones no profesionales. Y cuando no se sienten observados es cuando realmente puedes ver cómo son las personas. El problema es que no lo conoce nadie. Entonces se enamora de compañeros de trabajo por cómo son en el trabajo, o con una persona que conoces en un bar por cómo se vende esa persona, pero luego en la realidad es completamente diferente, porque realmente es como está ahí. Nos enamoramos de la persona social. Te enamoras de la persona con la que vas a la cenita, al cine, de vacaciones. Eso es. Pero no la conoces en crisis. Eso es. Y no solo en crisis, sino yo siempre digo que ese yo individual, mi yo individual de Juan Manuel lo conocen mi mujer, mis hijos y mi madre. No lo conocen nadie más. Claro. Nadie más, ¿eh? Y puede ser muy diferente a lo que se está viendo aquí. Sí. Sí. Entonces, claro, ahí es donde realmente es la persona. Y vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿cómo la conoces? Tienes que decir, espérame, antes de comprometerme contigo, tenemos que convivir en otras circunstancias. Y tienes que verla en situaciones donde la atención de esta persona se vaya del querer mostrarse de manera social y esté más en la resolución de esa situación donde tiene que sacar ese yo interior real. ¿Y al socio cómo lo conoces? Se sé de muchos lugares en donde para darte un puesto clave, en Estados Unidos, en Europa se usa mucho, que te llevan, por ejemplo, a jugar golf. Sí. Porque en el golf se dan cuenta si haces trampa, cómo reaccionas ante la frustración, cómo reaccionas cuando ganas. Sí. O sea, te observan y ven tu personal, porque el golf y otros deportes tienden a sacar mucho quién eres. Y no solamente ahí, sino incluso yo te llevaría a Ciudad de México en un atasco a manejar un ratito. ¿Quién eres en el tráfico después de 3 horas de un embotellamiento? Sí. Te metes, das volantazo. Y uno se mete y te pita y te dice cómo reaccionas. ¿Gritas, no gritas? Sí. ¿Asumes? Rompes las reglas, te metes en sentido contrario. ¿Prefieres ser feliz a tener razón? Ajá. Entonces, a mí eso me encanta hacerlo. Y de hecho, lo de conducir, lo de manejar y ver cómo se comporta una persona cuando está manejando y hay tráfico y te hacen una, te hacen otra, para mí es de las partes más importantes donde más se puede ver cómo es una persona. Haces trampa. Como hay un embotellamiento, hago trampa y invado un carril que no me corresponde. Si justificas acciones a ti, pero no se las justificas a los demás, la misma. Si te detiene la policía, ofreces mordida, ofreces un dinero ahí. Todo es perfilable. Todo es todo. O sea, habría que llevárselos al tráfico, no al cine. Sí, pero se perfila mucho mejor. Sí. Y al socio mira, también. yo te digo lo ideal. Sí. Yo trataría de utilizar el tráfico de una gran ciudad para ir a jugar al golf y después me iría de comida. Y si se puede tomar un par de tragos, mejor, después. Cuando toman te das cuenta de quién es la gente. Fluyes más, te desinhibes un poquito más. Salen las cosas. Qué fuerte. Y un socio igual, una socia igual. Igual.
Hay que tenerse conmigo. Hazlo antes de casarte, por favor. Sí. Pero lo que pasa es que es muy difícil. Porque además nosotros, fíjate, o mejor dicho, nuestro cerebro funciona de una manera que es muy injusta. Y es que la realidad que nosotros percibimos no es la realidad que hay. Nosotros percibimos un máximo del 10% de la realidad. O sea, la información que recibimos es el 10% de lo que hay. Pero mi 10% es diferente al tuyo. Y yo el 10% que me enamoró de mi mujer va a ser diferente al 10% que voy a percibir de ella si me entero que me ha puesto el cuerno. Percibo otra información, de verdad, ¿eh? Y es la misma persona. Y yo decía, es que antes no lo había visto esto. Claro, no lo había visto porque tu 10% de atención no era ese. No de atención, de percepción no era ese, era otro. Entonces, fíjate, hay un 90% de información de todo que no percibimos. Es un problema. Debe ser duro casarte y de repente despertar y darte cuenta que te casaste con alguien que no conocías y decir, ya lo hice, ya tengo hijos. ¿En qué momento? No la conocí, no lo conocí. ¿Y ahora qué hago? Es duro seguro. Lo que pasa es que bueno, hay que hacer, por ejemplo, como hice yo, que muchos años con una persona que acabas conociendo y luego ya decides si te casas o no. O sea, fueron amigos muchos años. Y cuando en negocios, si yo te invitara, oye, Juan, nos acabamos de conocer, me caes muy bien, vamos a hacer un negocio, no brincarías. No. En una sociedad. No. Me conocerías muy bien primero. Antes hay que conocernos, sí. Y te daría 1000 excusas para que tú también lo entendieras. Y es que no hay otra opción, porque es que de verdad que cuando tú te apresuras a algo es que no sale bien nunca. Sí, y la otra es decir la verdad, es que te quiero conocer bien. Sí. Y quiero que me conozcas bien. Eso, sensación de control. Es que antes de que tomes una decisión quiero que me conozcas bien, para que no te arrepientas. Claro. No es lo mismo a decir te quiero conocer bien, porque vas a decir, ¿tú qué pasa? ¿No te fías de mí? No, al contrario. Quiero que me conozcas bien, para que tomes una decisión correcta. Y es otra cosa, muy diferente. Muy diferente, muy diferente, muy sutil, pero claro, es que aparte suena justo. Suena como, Marco, a ti te conviene conocerme bien. ¿Por qué quieres hacer negocios conmigo si me acabas de conocer? No te apresures, eso es. No te apresures, despacito. Hay gente que pierde una negociación antes de abrir la boca. Seguramente. El problema de las negociaciones perdidas previamente es que tú ya vas con el objetivo fijado. Y además, suele ocurrir esto también, no valoras bien los aspectos negativos, no vas con la predisposición a perder, no vas con la predisposición a levantarte de la mesa, no asumes el no. Entonces, todo esto es una pérdida absoluta, porque normalmente las negociaciones no tienen por qué salir bien a la primera, ni mucho menos. Ni una negociación tiene que cerrarse en una primera reunión. Sí. No tiene por qué. Entonces uno tiene que trabajar eso, tiene que ser resistente a la frustración, tiene que ser resistente también a la adulación, a que no salen las cosas como quieres que salgan inicialmente, ni a los ritmos. Tienes que ir a los ritmos de los demás también. Entonces, quien no tiene esa capacidad, ya de inicio lo lleva perdido. ¿Puedes hackear la mente de alguien para cambiar un no por un sí? Absolutamente sí. ¿Sí? ¿Cómo? Hay muchas estrategias, ¿no? A nivel cognitivo, haciendo una tribu interior que yo llamo, por ejemplo, te genero confianza y prácticamente te vas a fiar de todo lo que yo diga, simplemente porque tú y yo compartimos ciertas cosas. Pero hay una técnica que se llama set sí en castellano, yes set en inglés, que lo que significa, o sea, lo que viene a decir es, a nivel de neurociencia se ha demostrado que cuando una persona mentalmente genera 3 síes por preguntas que yo te hago, la cuarta la asume. Aunque sea mentira, ¿eh? Tengo el ejemplo. Te la explico. Tú imagínate que yo soy tu jefe Sí. y yo llegas tarde. Para que tú asumas que lo has hecho muy mal y que tengo la capacidad de poder despedirte, tengo que generar 3 síes en tu mente. Entonces yo te voy a decir, tú sabes que tu hora de entrada son las 9, ¿verdad? Sí. Y has llegado a las 9:30. Sí. Así que has llegado tarde. Sí. Eres un mal trabajador y lo asumes. Esto se utiliza en encuestas, ¿eh? No, llegué tarde, pero no soy mal trabajador, jefe. O sea, lo asumes. hago muchas cosas buenas. Entonces yo automáticamente empiezo a decirte, y no es lo mismo que yo directamente decirte, eres un mal trabajador, porque... No. O sea, tú lo que Me haces llevas de la manita por el camino. Sí, pero esto además, esto en neurociencia se llama ignición, es decir, yo activo una red neuronal, que es la del sí, la inicial, Sí. y luego por reverberación se sigue esa red neuronal del sí. Entonces, la cuarta la asumes porque está la red neuronal del sí así. Sí, entonces ya Por eso dices, la sí. asumes. Eso se utiliza en encuestas. Es decir, cuando yo a nivel gobierno quiero que una encuesta me dé algo en concreto, yo no tengo que diseñar esta pregunta. Tengo que diseñar las anteriores para generar este principio de ignición y reverberación a nivel de redes neuronales y de alguna manera cocinar la respuesta. Entonces tu mujer le podrías decir, mi amor, tú me amas. Sí. ¿Y si me dice que no? Y que, no, bueno, mi amor,
Tú quieres que seamos felices. Sí. Y Eso valoras mucho a tu familia. Sí. Y harías cualquier cosa porque sigamos así. Exactamente, sí. Creo- Entonces, está bien que me vaya a Las Vegas. Eso es mucho arriesgar ya, eso es mucho arriesgar. Pero bueno, sería una manera de tratar de hacerlo. El tiro es muy largo. Sí, sí. Por ahí va la cosa. Sí, sí. Por ahí va la Eso cosa. es. Sí. Eso es. Ok, perfecto. Ahora, pues siempre decimos que la comunicación correcta depende mucho de elegir el momento adecuado. Ujú. Por ejemplo, para la gente que es empleada, para pedir un aumento Sí. o para negociar algo con un socio, renegociar una relación. O sea, ¿cómo distinguimos cuál es un buen momento y un mal momento para pedir algo? Lo ideal es tratar de saber en qué momento tú eres absolutamente necesario o de qué manera puedes afectar si tú no estuvieras en ese momento. Por ejemplo, si imagínate en mi empresa somos 3 negociadores, porque negociamos mucho y 2 caen enfermos, es mi momento de negociar. Porque te quedas sin ningún negociador. Claro. Entonces, ahí hablábamos, mira, nosotros cuando tomamos decisiones, nuestro cerebro interpreta la toma de decisiones con 2 variantes o con, digamos, con 2 ejes, ¿no? La necesidad y el interés. Cuando tú negocias con alguien tienes que preguntarte siempre si tiene necesidad o tiene interés o no tiene ninguna de las 2 o tiene las 2. Cuando en este caso de los 3 negociadores faltan 2, tú tienes necesidad de más negociadores. Imagina si encima te digo que me voy. Tienes necesidad e interés de que me quede. Es decir, eso se llama desesperación. Sí, Y si estás desesperado, gano. ya. Porque voy a conseguir prácticamente todo lo que me proponga. Como los controladores aéreos amenazando que se van a ir a huelga Claro, a punto de que empiece el Mundial de Fútbol. por ejemplo. Por ejemplo. Hay una necesidad y Claro, hay un deseo. absoluta. Eso es. Sí. Absoluta. Y lo hacen ahora porque dicen, es que lo hemos pedido antes y no nos hacen caso. Porque no había necesidad. Pero ahora que realmente nos necesitan, que no podrían aguantar un colapso, que se cerrara un aeropuerto, Eso es. ahora salimos a negociar. Lo has clavado. Entonces, por eso cuando hay eventos grandes, un mundial de fútbol, unas olimpiadas, un evento grande históricamente en México y en el mundo, En todos los sitios hay huelgas. la gente sale a una huelga, o los maestros, o alguien sale a una huelga en el momento en que son más Es el momento de necesarios. presionar, exactamente. Eso es. Ok. Y valorad eso siempre, pero en cualquier cosa que tengamos que hacer, valorad la necesidad o el interés que tenga una persona sobre algo. Porque si yo tengo que negociar contigo, quiero que me compres esta taza, pero tú no tienes ni necesidad ni interés, No hay nada. yo no tengo nada que negociar. Salvo que provoque la necesidad, Ya. como hacía Steve Jobs. Entonces, como te gusta alguien, tendrías que encontrar que hubiera necesidad e interés. Eso es. Normalmente interés más que necesidad, ¿no? Bueno, a veces. Bueno, sí, depende. Depende por dónde te muevas. Eso es cierto. Sí, sí, eso es si cierto. lleva rato mal atendido. Correcto. Hay necesidad. Hay necesidad. Sí, es verdad. De es que me verdad. acaricien. ¿No? Puede Pero haber. parece que hacer un informe previo de Pues claro, habría de cómo está la que cosa. contar, ¿no? Eso es. Si alguien te dice, no, pues que ya llevo un año desde que me divorcié, llevo un año y que nada. Y, aquí hay una necesidad. Empiezas a notar. Sí, sí. Así funcionamos, así, sí. Ok, entonces hay que investigar, hacer preguntas e investigar. Oye, Siempre. para cerrar el podcast, ¿qué tal si te hago preguntas y compartimos en la imagen para quienes nos están viendo en el canal de YouTube? Compartimos imágenes de gente muy conocida, en este caso van a ser políticos, y tú puedes hacer un análisis Venga. es gente que tú ya conoces, que todos conocemos. Vamos a poner una imagen de todas formas para reforzarlo y que tú nos digas qué lees en ellos, porque tú eres experto en leer en cuestión de segundos a alguien como investigador, como agente de la policía y ahora como maestro, que eres coach también de esto. Entonces me dices qué lees en esta persona y por qué, ¿no? Entonces vamos a hablar de política en Estados Unidos para no meternos en problemas en México. Venga, me parece muy bien. Hablamos de Estados Unidos. Venga, vale. Un saludo a toda la gente que nos ve en Estados Unidos. Por ejemplo, un presidente al que muchos añoramos, Barack Obama, ¿no? Ah, sí. Que se le ve como una persona educada, sensible, inteligente, lógico, con sentido del humor. Es como la imagen, la postal ideal de un presidente Sí, para muchos. sí. Entonces, ¿tú qué lees en un Barack Obama? Lo que leo es autenticidad táctica. Autenticidad táctica. A ver, explícanos. No es auténtico. O sea, es ese carisma, esa autenticidad que desborda Obama por todos sus poros, realmente es una estrategia. Y lo hace tan bien que yo le doy el nombre de autenticidad táctica. O sea, realmente nosotros percibimos autenticidad, pero porque lo tiene muy bien trabajado. Primero, porque lo tiene muy interiorizado, lo ha trabajado mucho, y luego él también tiene un carisma propio que le hace que todo vaya muchísimo más fluido y mucho mejor. Pero él, por ejemplo,
llega a sonreír en fotografías oficiales de una manera que cualquier persona, cualquier cerebro percibiría como una sonrisa real, pero en realidad no lo es. Es impostada, porque es una sonrisa social. Está posando para una fotografía. Y cualquier persona, o prácticamente todo el mundo, haría una sonrisa social. Él hace una sonrisa Duchenne. O sea, es magistral, es buenísimo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas que le estamos observando activamos neuronas espejo y automáticamente percibimos que esa sonrisa es real. Entonces nos genera ese carisma, ¿no? Ese positivismo. Porque, mira, una de las premisas de la generación de la confianza es el ser amable. Hay que ser amable de muchas maneras. No ser amable de decir buenos días o de ofrecer un café, sino de sonreír, porque generamos deudas emocionales en el cerebro. Hay evidencia científica de que el cerebro reacciona ante las sonrisas reales de los demás. Si no es real mi sonrisa, pero lo parece, el cerebro de quien me observa lo cataloga como que es real. Y Obama lo hace. Y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y aparte es muy lógico, porque incluso cuando lo increpaban o alguien protesta, él pide calma y tiene una salida muy lógica. Eso es. Ante las cosas. A nivel del lenguaje corporal no hay incongruencias, no hay incoherencias, tiene una fluidez, una hipotonía en articulaciones que es muy, muy normal de una persona que está con cierta autoconfianza, ¿no? y una autoestima importante. Entonces, volvemos a lo mismo. No es cuestión de lo que Obama quiere hacer, sino es de lo que perciben los demás. Claro. Y él lo hace de tal manera que el cerebro de la audiencia percibe una persona afable, agradable y confiable. Claro. Y para eso él es el mejor. Ahora, una mujer controvertida, Hillary Clinton. Sí. ¿No? Bill Clinton ya ni digamos, ¿no? Sí. El tema de nunca tuve sexo con esa mujer. Horrible. O sea, ese vídeo es demoledor. Fíjate el dedo que casi no tiene ni fuerza. Ajá. Está mirando hacia un sitio, está el dedo mirando hacia el otro. La parte izquierda del rostro está como más contraída por tensión emocional. Es un cuadro. El pobre ahí. Sí. Bueno, y Hillary, que altamente criticada. Sí. ¿Qué lees en Hillary Clinton? Bueno, Hillary ha tenido una evolución importante en positivo de cuando era primera dama, cuando luego ya fue candidata. Ajá. Y ha mejorado. Pero lo que pasa es que se le ve mucho la técnica y que son estrategias comunicativas, ¿no? Lo típico de subir al estrado y empezar a señalar a la gente y hacer así, no señala a nadie. O sea, no está viendo a nadie realmente, ¿no? Es cuando saluda, ¿qué hace? Sí, es una estrategia. Y la sonrisa no. Yo nunca se la creí. No es una sonrisa genuina, ni mucho menos. Y luego tiene algo que por ejemplo, yo a Obama nunca le he visto, pero a esta mujer sí que se le observa mucho el malestar. Cuando pierde las elecciones con Trump y sale a hablar, ahí, o sea, la cara es un poema. O sea, se le ve muy a la legua que no puede contener esa frustración y ese malestar, que es normal, pero ella, por ejemplo, tenía una contracción en la mejilla izquierda que está muy vinculada al sufrimiento emocional que se le veía a la legua, pese a que estaba sonriendo, incluso aplaudía a la gente que estaba allí, ¿no? Y entonces, bueno. Hablemos del niño naranja. ¿Qué lees de Donald Trump? Bueno, Donald Trump va a su aire, hace lo que le da gana, lo que quiere y le sale bien. Porque mira, hay una cosa que es la autenticidad. Hemos hablado de la autenticidad. Sí. ¿Vale? La autenticidad, bien trabajada, tipo Obama, va por un camino de éxito prácticamente seguro. Pero la autenticidad tipo Donald Trump también. Es una autenticidad que se va fuera del ortodoxo, de lo que dicta la norma. Y eso en algunas situaciones genera tanta credibilidad como la otra. Es un poco como la figura de Javier Milei. Ajá, Milei. Es muy parecido. Es muy parecido. Se sale de la norma, hace cosas que no te esperas y genera incluso simpatía precisamente por eso. Ajá. Entonces, yo creo que son perfiles que o les odias o les amas. Claro. No hay un término medio. No. Lo que ocurre es que si tu estrategia de comunicación es buena, vas a poder optar más hacia la gente que te quiera, un poquito más de la gente que te odie. Sobre todo cuando hay que votar, que es lo que les interesa. Luego ya. Te agradezco mucho. Me queda claro que una lección que nos queda de este podcast es pensemos qué es lo que queremos. Sí. Pensemos en paz. Pensemos en tener paz, en tener estabilidad, en tener felicidad, no en tener la razón. Correcto. ¿Tú priorizas tu paz en este momento? ¿Hay algo que estarías dispuesto a perder o hay algo que no estarías dispuesto a perder versus la paz? ¿O la paz es de verdad tu prioridad con todo lo que has aprendido? Para que te hagas una idea, sí. Yo hago muchos lanzamientos de infoproductos y hago muchas cosas y yo en las negociaciones que hago con diferentes organismos y diferentes empresas, yo pierdo dinero con tal de estar tranquilo. Te lo prometo. Y vivo muy feliz así. Ganas menos con tal de estar tranquilo. Eso es. Pero eso es ganar más al final del día. Ahí está.
Gano menos dinero, pero gano mucha más salud mental. Y ese es el consejo que nos das. Eso es. ¿En dónde podemos, hablando de infoproductos y hablando de tus clases y todo, tienes un libro maravilloso que me regalaste? ¿Cómo se llama tu libro? Ciencias del comportamiento. Ya está aquí en México, por cierto. Ciencias del comportamiento. Sí, Ajá. Muy bueno, que trae unos lentes ahí como logotipo. Esos lentes que traes puestos. Búsquenlo. Ciencias del comportamiento. ¿Qué enseñas en ese libro? Pues enseño estrategias, no solamente para leer a los demás y poder perfilarles y saber qué es lo que pueden estar pensando, sino cómo debemos de actuar nosotros para ser muchísimo mejores a la hora de interactuar con las personas. Aquí está el libro. Aquí está. Déjalo muestro aquí a la cámara. Perfecto. Ahí está. Ciencias del comportamiento con los ojitos de... Así, con las cejas. La ceguita levantada. Ahí está. Entonces, ok. ¿Y tus cursos? ¿Qué es lo que enseñas en los cursos? Pues todo lo que estamos hablando. Precisamente de todo lo orientado no solamente a leer a las personas, que es evidentemente el primer paso que hay que hacer, sino en cómo nosotros podemos también utilizar nuestro propio lenguaje corporal y estrategias de persuasión, de influencia. Fíjate lo que te voy a decir, para hacer que los demás tomen decisiones que crean que son suyas, pero que en realidad son propias. ¿En dónde podemos encontrar tus cursos en línea? Pues en redes sociales, tanto en Instagram como TikTok, como todas, estoy como Ciencias del Comportamiento, y luego en la página web del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, donde bueno, pues tenemos todo. Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento. Ahí cualquier persona se puede inscribir y tomar los cursos. Hay cursos cortos, largos, hay de todo. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Muy bien, ahí vamos a visitarlo para aprender más. Te agradezco muchísimo. Un placer. Le damos un aplauso con mucho cariño a Juan Manuel García Pincho. Muchas gracias. Con nosotros aquí en el podcast. Gracias, Pincho. Gracias. Soy Marco Antonio Regil, así me encuentran en todas las redes sociales. Recuerden, si les gustó el episodio, compártanlo, denle like, comenten aquí abajo qué es lo más importante que aprendieron. Espero que entre los comentarios sea: mi prioridad es mi felicidad, mi prioridad es mi paz interior, mi prioridad no es tener la razón, sino ser feliz. Si aprendimos eso, estamos del otro lado. Pero copia y pega la liga, comparte el episodio, envíalo por WhatsApp, por Telegram, en Instagram, en TikTok, comparte un pedacito, danos tus comentarios, etiquétanos para saber qué es lo que estás pensando y pues nos dará mucho gusto tenerte aquí la próxima semana. Gracias, hasta la próxima, alcanza tu máximo potencial. Gracias, Pincho. Gracias, un placer.